He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Las cosas se están cambiando. El hermano José Agustín Reyes, siervo de Jesucristo, presenta su programa Escapa por tu vida. Quédese con nosotros estos 30 minutos edificativos. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Gracias, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a todos los radioescuchas, a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la radio y también a quienes nos siguen a través de internet. Es un privilegio para mí llevar una reflexión de la palabra del Señor. El Señor dice, como decía la alabanza, que retengamos lo que tenemos para que nadie nos robe nuestra corona, que sabemos que la acechanza que tenemos es de nuestro adversario Satanás. El día de hoy vamos a reflexionar bajo el tema la incredulidad frente a la fe. Y vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Y la palabra del Señor dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Recapitulando, hermanos, podemos ver de que Jesús primero le dice a sus discípulos que tienen un espíritu de incredulidad, porque no le habían podido echar fuera porque les faltaba fe. Les dijo: ¿hasta cuándo, dice, he de soportarlo, generación de incrédulos? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque miraban las maravillas de Cristo, sin embargo muchas veces le hacía falta fe, porque tenían incredulidad. Les dijo el Señor que era una generación incrédulos, por eso no habían podido echar fuera el demonio. Entonces el Señor le dice al padre del niño, del muchacho, le dice: si crees, al que cree todo le es posible. Ahí el Señor Jesús nos está dando una clave, la clave del éxito, la clave para ser liberados, la clave para ser victoriosos, y es la fe, el creer, pero no creer en cualquier cosa, no creer en cualquier viento de doctrina, sino creer en Cristo Jesús solamente.
solamente, creer en su palabra, en su verdad y en su poder, porque muchas veces decimos creo en Dios, pero no estamos creyendo en sus promesas, decimos creo en Dios, pero no estamos creyendo en su poder, y ya es tiempo que comencemos a creer realmente en Cristo Jesús, que creamos las promesas que Él nos tiene y nos dice en su palabra. Jesús les dice al final cuando le preguntan por qué nosotros no le pudimos echar fuera, y el género al que Cristo se refiere es al género de incredulidad, ese género que solo con oración y ayuno podemos librarnos, porque la incredulidad, hermano, es contra la fe. Y la incredulidad de los hombres provoca la ira de Dios, porque impide los milagros y la obra del Señor. Porque si nosotros no estamos creyendo en Cristo Jesús, ¿cómo Él va a poder obrar en nosotros? Y para eso podemos leer en Mateo 13:58, donde dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad, hermanos, Cristo a veces no hace milagro en nuestra vida. Y dice el Señor que ahí, en ese lugar, si podemos leer en Mateo, donde Él estaba, no hizo muchos milagros, dice la palabra. ¿Y qué sucede hoy día? Pasa lo mismo. Muchas veces Cristo no hace milagros o no tenemos la contestación a nuestras peticiones porque nos hace falta fe, porque realmente no estamos creyendo en Dios, y lo decimos quizás de los labios hacia afuera, pero no lo creemos en el corazón. También la palabra de Dios nos dice que si nosotros no creemos en el Señor, aparte que impide los milagros, nosotros provocamos la ira de Dios. Y podemos leer Salmo 95:10, donde dice, 40 años estuve disgustado con la nación, se refiere a Israel, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuánto de nosotros, queridos hermanos, amigos, que están escuchando esta palabra, hemos divagado en nuestro corazón, no le hemos creído al Señor? Y el Señor nos dice claro acá que cuando no creemos en Él, cuando estamos divagando en nuestro corazón acerca de las maravillas de Él y del poder de Él, entonces simplemente no hemos conocido sus caminos. Le hemos oído de lejos o tenemos una religión, pero muchas veces no hemos conocido sus verdaderos caminos o no estamos caminando en los verdaderos caminos del Señor Jesús. Es por ello, hermanos, que si nosotros logramos vencer la incredulidad y nos decidimos por creer en el Señor, siempre recibiremos los beneficios de su poder. Porque los beneficios de su poder los vamos a recibir cuando creamos. Y bien lo dijo el Señor, para el que cree todo le es posible. Y podemos leer Hebreos 11:16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis estimados hermanos, aquí el Señor nos está hablando claro una vez más. Sin fe, imposible que le agrademos. Inclusive podemos hacer buenas obras, podemos apartarnos del pecado o le podemos prometer al Señor algo, pero si no tenemos la fe suficiente, si no estamos creyendo realmente que por qué nos estamos alejando del pecado, que por qué estamos haciendo buenas obras, sin fe es imposible agradar a Dios. Y toda meta del cristiano debe ser agradar a Dios. Esa es nuestra meta final. Podemos hacer muchas cosas, pero si no están agradando a Dios, de nada nos va a servir. El Señor se agrada cuando nos ve con corazones sinceros, contritos y humillados y llenos de fe, hermano. Y si no tenemos la suficiente fe, es hora, es momento que comencemos a clamar, que comencemos a pedir al Señor Jesús que nos aumente en la fe, porque sé, hermano, que este camino también a veces no es fácil. Tenemos muchas luchas, muchas pruebas y muchas cosas y trampas también que Satanás nos coloca en el camino para que nuestra fe desfallezca, para que ya no alimentemos nuestra fe. Y una de las primeras cosas que hace es apartarnos de la oración y de la lectura de la palabra del Señor. Porque al hacer esto, Satanás definitivamente no alimentamos nuestra fe. Así como decimos que alimentamos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo necesita los 3 tiempos mínimos de comida, también nuestra alma necesita que la estemos alimentando. Pero hermano, y es momento que seamos honestos y seamos sinceros. Esto, hermano, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. El Señor me ha estado hablando que tengo que alimentar mi fe, que tengo que orar más.
No orar solo en un momentito, orar solo cuando me acuerde, sino orar sin cesar, me dice la palabra del Señor. Orar en todo tiempo, en cualquier momento que tengamos, que nuestros pensamientos sean el Señor, que nuestros pensamientos sea Jesús, y eso solo lo vamos a lograr orando y leyendo la Biblia, ejercitándonos espiritualmente y hacer ayuno, aunque sea una vez a la semana. El Señor me ha estado hablando y me ha estado diciendo que necesito y que todo su pueblo necesita más fe, que la fe del pueblo está decaída, que el pueblo está desanimado y nunca te vas a poder animar si no tienes fe de lo que el Señor te está diciendo, creerle y que Él te va a levantar, que Él te va a librar y que Él te va a ayudar a avanzar. Leíamos en Salmo que estuvo 40 años disgustado con el Señor. Y hermano, si una persona, si un cristiano cae en las manos del enemigo, Cristo lo puede librar. Pero si caemos en las manos del Dios viviente, ¿quién nos podrá librar, hermano? Así que no esperemos que el Señor se disguste con nosotros o que no seamos de su agrado. Y si hemos estado siendo desagrado ante el Señor, hoy es tiempo, hoy es día que reflexionemos, que cambiemos nuestra mentalidad, que pidamos una mente de Cristo, que le digamos al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra manera de vivir, que cambie nuestras actitudes ante todas las pruebas del mundo, que aunque tengamos pruebas, digamos con fe: Jesús, yo confío en ti, sé que tú estás en medio de mi prueba, sé que estás en medio de mi dificultad, sé que estás en medio de mi dolor y sé que me vas a dar la victoria. Pero si nosotros no tenemos fe, vamos a estar en un círculo vicioso y vamos a divagar por años, como divagó el pueblo de Dios, como divagó ese pueblo que anduvo con Moisés por 40 años. Vamos a estar dando círculo, vamos a caminar en círculo y no vamos a avanzar a la tierra prometida, no vamos a avanzar por ese camino de gloria que Cristo nos tiene. Sí tenemos dolor, sí hemos tenido prueba, pero también si confiamos en Cristo, Él nos dará toda la victoria y sí podemos andar en caminos de gloria, aún entre este mundo pecador que estamos. Esta tierra Cristo la creó, esta tierra Dios la creó, y aún en medio de toda la inmundicia de Satanás, Cristo nos puede hacer luz en medio de las tinieblas y podemos caminar en gloria. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros vamos a caminar en victoria si realmente nos sometemos al Señor, si realmente nosotros guardamos su palabra, no solo la hablamos, no solo la predicamos, sino que tratamos de tener un cambio verdadero de actitud, si realmente nosotros nos sometemos humildemente a lo que Cristo quiera para nuestra vida, si realmente comenzamos a orar más, si realmente comenzamos a leer todos los días la palabra de Dios. Es importante leer la palabra del Señor. Ya vemos lo que está sucediendo en Chinandega, que se están aprovechando de gente humilde, se están aprovechando de gente que quizás a veces ni lee la palabra de Dios. Entonces cualquier viento de doctrina las mueve. Sí, Cristo viene, claro que estamos esperando el arrebatamiento, pero lo podemos esperar orando, leyendo la palabra, y no significa que todo el esfuerzo que has hecho de toda tu vida lo vas a echar a la borda o a regalarlo a un hombre que te dice que le regales todos sus bienes mientras él está viviendo bien y tú estás pasando miseria o te estás enfermando como esta gente que se ha estado enfermando. Entonces, hermano, si nosotros no leemos la palabra, vamos a ver esa respuesta en el mundo. Mucha gente siendo engañada de una u otra forma. Hombres perversos que utilizan a la gente que está buscando de Dios, que tiene sed de Dios. Es por eso que nosotros, los que conocemos la verdad, los que estamos en sana doctrina, nosotros debemos de hablar, nosotros debemos de ser atalaya y publicar las verdades de Cristo y decirle a la gente lo que es verdad y lo que no, y que no puedan ser engañadas. Es hora, hermanos, que nos levantemos como guerreros y vayamos por nuestra victoria. Es hora que ya no tengamos una mente de derrota. Es tiempo que nosotros ya no le creamos las mentiras al enemigo, sino que creamos las verdaderas batallas que nosotros vamos a tener, van a ser libradas en el nombre de Jesús, sino que creamos en la verdadera palabra de Dios, que creamos en la bendición que Dios nos va a dar, que tengamos fe en Cristo y en su palabra, y en que todo va a ser de bendición para nuestra vida si estamos buscando verdaderamente de Jesús y estamos entregando nuestra vida al Señor. Nosotros vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, y también que no podemos seguir caminando en círculo, no podemos estar en círculo sin avanzar.
tenemos a partir de hoy que comprometernos con el Señor y decirle: Señor, yo quiero avanzar hacia la tierra prometida, yo quiero avanzar hacia la bendición que tú me tienes, yo quiero avanzar hacia la victoria que ya tú la ganaste por mí, Jesús, y que no la he podido lograr porque no he tenido fe. En principio tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestra falta de fe, y tenemos que pedirle en oración que aumente nuestra fe, y tenemos que alimentarnos de la palabra también. Así, hermano, yo escuchaba a un hermano que decía que la palabra se tiene que leer diario, porque así como diario necesitamos del agua, necesitamos del viento, necesitamos respirar, necesitamos del sol, necesitamos descanso, así nuestra alma diario necesita la palabra de Dios. Pero nosotros venimos, como esta carne no le gusta nada de lo que le gusta al espíritu, entonces esta carne nos da pereza, nos agarra cualquier flojera, bueno, al final ponemos cualquier excusa y no lo hacemos. O leemos la palabra y estamos pensando en el problema que tenemos en el momento, estamos pensando en el estrés del trabajo, estamos pensando en los conflictos familiares, en cualquier cosa, menos verdaderamente en decirle: Padre Celestial, dime qué quieres hablar a mi vida a través de tu palabra. Yo hoy me siento necesitado. Muchas veces, hermanos, hay muchos hermanos que tienen alguna enfermedad, que no tienen trabajo, que tienen alguna petición de años, que algún familiar aún no se ha convertido. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el trabajo, bueno, tú has pedido aumento y no te lo dan. Tantas cosas, o que tienes muchos enemigos que te están acechando. Tantas cosas por las que el ser humano pasa en esta vida. Y entonces tú, ¿qué es lo que pensamos a veces? Bueno, hay que orar y orar de vez en cuando y decir: algún día Dios me librará de esto. No, hermano, esa es una posición de derrota. Esa es una posición de aceptación a la derrota, al fracaso, a la mediocridad. El Señor me ha estado hablando y me dijo que no me tengo que acostumbrar a ninguna mediocridad, ni al fracaso, ni a nada de las mentiras del enemigo, sino que tenemos que levantarnos espiritualmente, comenzar a orar más, comenzar a hacer ayunos, comenzar a leer a diario la palabra de Dios. Hermano, un versículo que nos leamos a diario no va a quitarte mucho tiempo y te va a bendecir, y nos vamos a sentir mejor, con un refrigerio espiritual, nos vamos a sentir más confiados y protegidos por el Señor. Entre más le busquemos, el Señor nos da más fortaleza. Entre más le busquemos, sentimos más su protección, y somos personas que vamos a ir de victoria en victoria, como lo dice la palabra, y no de derrota en derrota, porque muchas veces hacemos lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ser personas más confiadas en Cristo Jesús, personas más seguras de nosotros mismos, porque tenemos que estar seguros en Cristo y estar seguros de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, de la obra que está haciendo en nuestras vidas, porque muchas veces Dios nos dice: veía aquella obra, y somos inseguros de nosotros mismos. Decimos: no puedo hablar, no me puedo expresar, no puedo hacer esto o aquello. Y el Señor dice: ¿por qué mi hija o mi hijo piensa tan pobremente? El Señor ya no quiere que tengamos un sentimiento de nosotros mismos de pobreza espiritual, pensando que nunca vamos a lograr lo que Cristo nos está mandando a hacer. Si Cristo te manda, lo va a hacer. Moisés, dice la palabra, que era tartamudo, y le dijo: Señor, pero yo ¿cómo voy a hablar? Al final Dios te da una salida. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que el Señor necesita son corazones dispuestos. Inclusive no es la mente más inteligente la que el Señor está buscando. Lo que el Señor está buscando son corazones dispuestos para levantarse, para predicar su palabra. Cuando en tus manos esté hacer una buena obra, hacerla pero con regocijo, hacerlo para el Señor, porque su palabra dice: y hagamos todas las cosas como para el Señor, no para los hombres. Cuando lo hagamos para el Señor, vamos a sentir felicidad, que si nosotros nos íbamos a comprar una computadora, un celular de última generación, pero bueno, vamos a comprar la que justo necesitemos para el trabajo, y el resto lo voy a invertir en la obra del Señor, y lo estás haciendo con amor para Dios, lo vas a dar con satisfacción. Pero si lo vas a dar con tristeza, nunca hagas nada. Y todo esto, todo el mover que nosotros tengamos en nuestro caminar, va a ser por fe. Si no tenemos fe, es imposible agradar verdaderamente a Dios. La incredulidad revela la falta de confianza en Dios y una fuerte inclinación al pecado. Aunque la incredulidad es una reacción humana, o sea, es una reacción natural del ser humano. Siempre porfiar contra Dios es un acto de rebelión y desobediencia a lo que Dios dice.
Por el contrario, la fe es una decisión de nuestro corazón de creerle a Dios que las cosas son como Dios dice que son. La fe es también la elección de los hombres para hacer y aceptar la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermano, ¿qué pasa muchas veces? Nosotros creemos que podemos interpretar a Dios, y muchas veces si Dios nos dice en la palabra, no adulteres, no tienes que emborracharte, esto, lo otro, nosotros comenzamos a justificar las cosas y a decir, no, pero esto no es malo, o creo que el Señor se refería a esto o aquello en este versículo, y queremos nosotros redireccionar la voluntad de Dios en nuestra vida, y es ahí donde nosotros fallamos. Entonces decimos que si bien es cierto, la incredulidad es una reacción humana, es contra eso que nosotros debemos luchar. Porque nosotros al tener falta de fe, entonces también vamos a dejar de orar, vamos a dejar de leer la palabra, y al dejar de hacer eso, nosotros vamos a comenzar a pecar. Desde que no tenemos fe es un pecado, que el cual le tenemos que pedir perdón al Señor y que nos ayude. Pero después de ese pecado se vienen desencadenando otras situaciones que nos llevan también a pecar. Cuando nosotros tenemos fe, como tenemos fe y la palabra de Dios dice orar sin cesar, si tenemos fe lo vamos a hacer. Y cuando estamos orando sin cesar, vamos a estar más espiritual que en la carne. Y al estar más espiritual, entonces vamos a rechazar más aún el pecado. Si nosotros estamos, si la palabra de Dios nos dice que lo busquemos día y noche y estamos leyendo la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, entonces también vamos a vernos involucrados en que nuestra vida va a ser grata al Señor, agradable ante los ojos de Dios, que vamos a saber que cuando estemos en peligro de pecado, cuando estemos de peligro de dañar a alguien, nos vamos a acordar de lo que la palabra de Dios dice. Cuando no la estamos leyendo, hermano, entonces cualquiera nos puede engañar, y también nosotros mismos no vamos a recordar lo que el Señor nos dice sobre muchos aspectos de la vida. Es ahí donde nosotros caemos en graves errores, es ahí donde nosotros mismos torcemos el camino que Dios tiene para nosotros. Pero ya es tiempo que eso cambie, estimados hermanos. Si aceptamos lo que Dios dice en su palabra, Él nos ayudará a vencer la incredulidad. Y lo que el Señor dice en su palabra es orar sin cesar, ayunar, leer la palabra, tener fe. Si nosotros tenemos fe, el Señor, y comenzamos a orar y a buscar del Señor, entonces Él nos va a responder. Entonces Él nos va a quitar la incredulidad. Entre más busquemos de Dios, baja más la incredulidad. Entre menos busquemos de Dios, el nivel de incredulidad va a ser más alto que nuestra fe. Y nuestra fe es la que nos sostiene a estar creyendo que Cristo viene. Nuestra fe es la que nos sostiene a estar esperando a Cristo de brazos abiertos. Porque, hermanos, en este mundo y en esta vida vamos a pasar aflicciones, bien lo dijo Jesús. Y solo la fe podrá sostenernos, porque la fe nos dice, no te preocupes que sobre ese problema yo te daré la victoria. No te preocupes que yo vengo pronto y te daré un galardón en los cielos. Por eso, esa es la meta que todos los cristianos debemos de tener. Agradar al Señor y viajar con Él el día del arrebatamiento. El día que Él nos diga, vámonos, estemos preparados. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a ser dentro de 10 años, de 15 años. Solo Cristo lo sabe, porque dice que ni aun los ángeles que están en los cielos conocen el día ni la hora. Pero el Señor Jesús sí lo sabe. Entonces, pero Él, eso sí, es tan misericordioso que dice que nos ha dejado señales para saber que su venida está cerca. No di exacto, pero sí que está cerca. ¿Y para qué? Para que nos alerta eso a estar en obediencia. El Señor es con esas señales, nos da una alerta de decir, yo mi promesa la voy a cumplir. Si yo prometí que regresaría, regresaré, nos dice el Señor con todas esas señales. Nos está diciendo, yo voy a llegar, no te apure hijo, no te apure hija, yo voy a estar pronto y te voy a levantar. Ahora, todo sufrimiento que tengamos en esta tierra, el Señor lo va a recompensar. Si sos rechazado porque sos cristiano, recordemos que al Señor lo rechazaron primero que a nosotros. Al Señor Jesús lo escupieron. Al Señor Jesús le dieron barbaridades. Y sin embargo, Él siguió amando a la humanidad porque Cristo creyó en nosotros. Cristo creyó que el hombre, Cristo creyó que la mujer
podía realmente aceptarle, podía realmente glorificar su nombre y podía regenerarse, podría cambiar y podría tener amor para él, podría regresarle ese amor que él tiene para con nosotros. Porque tiene que ser algo recíproco, hermano. Cristo nos ama, pero también Él le agrada que le amemos. Y cuando le amamos a Cristo, cuando le decimos no a las tentaciones, cuando le decimos no a las cosas ilícitas, hermano. Porque el enemigo, tanto en lo económico como en todos los aspectos, nos presenta muchas ofertas que son ilícitas. Pero nosotros, confiando que Cristo es el que nos va a prosperar, Cristo es el que nos va a ayudar, Cristo es el que nos va a hacer avanzar, no lo hacemos. Entonces esa es la fe, por eso es tan necesaria la fe, para creer que a pesar de la situación económica que estoy pasando, que a pesar de la enfermedad que vaya a tener, que a pesar de toda la tribulación o cualquier conflicto familiar o cualquier familiar que está desviado y causa solamente problemas y tristeza, a pesar de todo eso, si sigo confiando en Cristo, sé que tarde o temprano me va a dar la victoria. Sé que todo eso se va a resolver. Hermanos, para Cristo no hay nada imposible y Él, la situación nuestra en la que cada uno nos estamos, la puede cambiar de la noche a la mañana, así. De un abrir y cerrar de ojos, si Cristo quiere, cambiar tu situación. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fe que tienes? ¿Estamos preparados para ejercer esa fe? ¿Estamos preparados para recibir esa bendición que Cristo nos tiene? Porque muchas veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Cristo nos tiene. Nosotros podemos ver que no se puede vivir sin creer. El hombre fue hecho para la fe, porque ya les digo, que si Cristo vino a morir por nosotros, en principio Él creyó que nosotros íbamos a creer en Él. Si no cree en Dios el hombre, el diablo nos roba la fe. El muchacho estaba endemoniado desde niño. El muchacho estaba siendo destruido, hermano, por Satanás, porque en ese momento él no tenía a Cristo y la persona que no tiene a Cristo es blanco fácil de Satanás. La fe vence la obra de Satanás. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. La fe siempre nos lleva a la victoria. Hermanos, la fe siempre a nosotros nos va a llevar a la victoria y podemos leer 1 Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escúchese bien, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermano, te preguntémonos, ¿estamos creyendo verdaderamente en Cristo? ¿Estamos creyendo verdaderamente en su poder? ¿Estamos creyendo verdaderamente que Él puede cambiar nuestra situación, que Él puede cambiar las cosas, que Él puede actuar a nuestro favor? ¿Estamos creyendo verdaderamente que Cristo murió por nosotros y que el mismo poder que Él demostró desde que vino, que sanó a los enfermos, es el mismo de hoy? Es el Señor Jesús, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. La fe es la que vence al mundo. Así, hermanos, que en otras pocas palabras, si no tenemos fe, no podemos vencerle ni a una hormiga. Si no tenemos fe, no podemos continuar, no podremos avanzar. Te pregunto, ¿cuál es el aspecto de tu vida en el cual no has avanzado? Es tiempo que cada uno de nosotros nos analicemos y nos preguntemos, Señor, en este aspecto he avanzado, en esta otra área de mi vida no, y sobre todo en el aspecto espiritual, ¿hasta dónde he avanzado? Hermano, hay tanta gente que yo conozco que tienen dones, que pueden ser muy útiles para el Señor, y sin embargo no hacen nada, y eso es triste, porque si Dios te dio talento es para que tú lo uses, no para que lo escondas. Y hay un momento, yo sé, que llega el enemigo de una u otra forma a querer debilitarte tu fe. Hay un momento que a mí me pasó, pero dije, ¿qué es lo que sucede? Si el Señor me ha dado dones, si me ha dado talentos, si con solo decirme el Señor, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿por qué no voy a hablar del Señor? ¿Por qué no voy a hablar de su palabra? ¿Por qué no voy a hablar de sus bendiciones? Y es momento, hermano, que tú te levantes. Y si Dios te ha dado un ministerio, es momento que tú lo fortalezcas. Y si lo has dejado, es momento que vuelvas, que regreses. Nunca es demasiado tarde para regresar a Cristo. Jamás es demasiado tarde, a menos que la muerte te llegue sin tú haberte arrepentido y sin haber regresado a los brazos del Señor. Pero si estamos con vida, tenemos esperanza. Si estamos con vida, hoy es el día
que el Señor te dice levántate. Si tienes un proyecto en tu mente, entonces dile al Señor, tú puedes tener en tu vida proyectos espirituales y proyectos seculares. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nos llenamos de los proyectos profesionales, de los proyectos seculares, de cualquier otro proyecto de índole secular que no sea espiritual, y dejamos de último los proyectos espirituales. Entonces estamos haciendo las cosas al revés. ¿Y quién que hace las cosas al revés les va a salir bien? Jamás. Siempre tiene que haber un principio con orden y un final. Entonces, si nosotros comenzamos por lo espiritual, vamos a ver que cada cosa de nuestra vida se va a ir ordenando, se va a ir purificando, y el Señor va a ir bendiciendo cada paso que demos. Inclusive, hermano, el Señor es tan misericordioso que cuando hemos estado fríos, porque yo en un momento de mi vida reconozco que la frialdad de que oraba y oraba rápidamente y ya no buscaba mucho la presencia del Señor, o ya no estaba predicando, no, cuando el Señor me dijo, te he mandado a predicar, a que estés callada. Y para la gloria de Cristo, en mi trabajo y donde esté, yo le hablo de Cristo. Un día me dijeron mi jefe que yo ya estaba loca de atar, de llevar al manicomio, pero le dije, sí, es que esa locura que ustedes no entienden es el poder de Cristo, porque para los que se pierden, la cruz es locura para ellos, porque la cruz donde Cristo murió. Entonces la verdad de Cristo para el que se pierde es locura, el evangelio es locura y es fanatismo. No se dan cuenta que fanatismo es completamente otra cosa. Amar a Cristo no es ser fanático, querer hacer las cosas bien no es ser fanático, es querer ser obediente y agradar a Dios. Hermanos, qué maravilloso es que cuando leemos la historia de Job y dice, ¿has visto en la tierra a mi siervo Job? Le dijo a Satanás. Ahí el Señor estaba diciendo que se agradaba de Job, que era un siervo, que era grato ante sus ojos. Qué bonito sería que Jesús te llame por tu nombre y te diga, Pedro, María, como te llames, está siendo agradable ante mis ojos, y tus oraciones suben como olor fragante ante mi presencia. Cuando estamos cantando alguna alabanza y la estamos haciendo con amor para el Señor, ese es un olor, ese es un regalo que le estamos haciendo al Señor de adorarle, y es un olor grato. Pero cuando lo hacemos para que la gente nos vea, eso nunca le va a agradar al Señor, porque te va a decir, entonces cántale a los hombres si lo está haciendo para el ojo del hombre, pero si lo está haciendo para mí, cántalo para mí. El Señor quiere que le amemos sobre todas las cosas. El Señor es celoso con su palabra y quiere que le amemos más que a nadie, y mientras no logremos entender esto, no vamos a poder avanzar en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, hermanos, es tiempo que nosotros comencemos a creer que Cristo es el único que nos puede ayudar, y comencemos a decir a la incredulidad, vete de mi vida, fuera de mi vida. Entonces, como les decía, regresando a los proyectos que tenemos, si tú tienes cualquier proyecto en tu vida, primero haz el proyecto espiritual que tengas para tu vida. Hermano, si eres tímido, entonces por lo menos regala un tratado y Dios te bendiga. Con eso no te va a pasar nada. Con un tratado que tú entregues donde iba un mensaje del Señor y tú ores primero por ese tratado. Si tú oras, yo te aseguro que esa persona, el Espíritu de Dios le va a dar el hacer como el querer para leerlo y lo va a tocar. Tú vas a orar para que esa alma se salve, y con solo entregarle ese tratado y decir Dios te bendiga, Dios va a hacer la obra, y no hubo necesidad que le dijeras nada más, absolutamente nada más. Entonces, hermano, tenemos que hasta aprender a ver cómo vamos a servirle al Señor. Si te sientes tímido, si sientes que no, con eso vas a estar haciendo una obra grandiosa para el Señor Jesús. Así que no hay peros para no servirle a Dios. Nosotros mismos nos ponemos los obstáculos para no servirle a Dios. Es momento que nosotros cambiemos ese pensamiento. Cuando nosotros cambiemos ese pensamiento, nuestros proyectos profesionales van a crecer, nuestros proyectos familiares van a crecer, nuestro proyecto en todo nuestro entorno va a crecer. Entonces, hermano, si nosotros a partir de este momento comenzamos a decirle, Señor, auméntame la fe, Jesús. Sí, Jesús, auméntame la fe. Yo quiero creer en tus proezas, yo quiero creer cada día en tu palabra. Yo no solo quiero repetirla por decirlo. Yo quiero, Señor, decir tu palabra, pero con una convicción en mi corazón y en mi mente, que lo que tú me estás hablando es verdadero, y que la bendición va a venir a mi vida, y que la enfermedad se va de mi cuerpo, y que la depresión se va de mi vida, y que la falta de oración se va también, y en el nombre de Jesús me voy a levantar. Eso debemos de orar. Y si acaso, hermano, tienes dificultades económicas, también
también tú vas a reprender al devorador de tu dinero y vas a decir, Señor, prospera mi finanza, Jesús. Y cuando también des algo para el Señor, lo des con amor para la obra de Dios. Pidámosle al Señor y Él te va a dar. Si tú estás necesitando, porque el Señor prospera, no le vas a pedir millones ni riqueza, pero sí te puede prosperar. Si le estás pidiendo, mira, Señor, con este carrito es con el que me voy al trabajo, pero ya este carrito me está diciendo adiós, digámosle, Señor, ayúdame a comprar otro vehículo, porque con ese me movilizo para mi trabajo, porque para ganarnos el pan diario, porque el Señor bien lo dice en su palabra, el que no trabaje, que no coma. A menos, ¿verdad?, de que en estos momentos te encuentres sin trabajo y has buscado y no has encontrado. Entonces también debes decirle al Señor, poner tu fe en práctica y decirle, Señor, yo creo que tú ya me tienes ese trabajo, solo te pido que me dirijas cuál es el trabajo que tú me tienes listo. Esa es la fe, que comencemos todos nosotros a practicarla, porque es tan importante que practiquemos nuestra fe, hermanos. Y para ir terminando, si te decides por la incredulidad, te alcanzará la destrucción de Satanás. Si te decides por la fe en Dios, derrotarás a Satanás y serás librado del mal. Y te pregunto, ¿quieres decidirte por Cristo ahora? Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces levantémonos hoy como viendo al invisible, porque seremos llamados bienaventurados. Aunque no le hayamos visto, creemos que Él va a bendecir nuestra vida espiritual, que Él va a bendecir nuestra vida física, que Él va a bendecir nuestra familia, que Él va a bendecir nuestra vida económica, que Él va a sanarte de esa enfermedad. Créelo, hermano, créelo, que el Señor te va a sanar. Y también, hermanos, los que tengan testimonio de cuando hemos orado, pueden llamar, hermanos, porque para la gloria de Dios me he dado cuenta de algunas personas de las que hemos orado y se han mejorado en su salud, y vamos a continuar orando por ellos, porque el Señor lleva un proceso en cada vida. Solo es importante creerle y tener fe. Así, hermanos, que en esta hora, una vez más les digo, hermanos, tengamos fe. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a decirle a Jesús, Jesús, te pido a esta hora por todos los radioescuchas, mi Dios, por aquel que no te ha conocido aún, por algún amigo que de casualidad puso esta radio y está escuchando. Te pido, Señor, que a esta misma hora te acepte como tu Señor y Salvador, se arrepienta de todos sus pecados, mi Dios, y te pida perdón a esta hora, que tú rompas todas sus cadenas, Jesús, y Él crea que tú viniste a morir en esta tierra, pero que resucitaste al tercer día y que lo amas. También te pido por todos mis hermanos, para que los restaures, para que a todo aquel que esté caído, Señor, lo levantes, y para todos los que alguna vez nos ha fallado nuestra fe o tenemos una fe muy poca, Jesús, yo te pido que tú nos levantes, nos fortalezcas y nos aumentes la fe, y te pedimos perdón, Jesús, por nuestra falta de fe, porque sabemos que tener falta de fe no te agrada y es un pecado. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, amén. Ahora dejo en oración a un angelito precioso, a mi sobrinito Joshua Alejandro. Para la canción dice, no sabía ser, bendice a todos, Señor, bendice a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi ser, a mi abuela, a mi tía, Señor, protégenos, Señor, y bendice a mi compañerito de clase, Señor, a Iker, Señor, a Yusón, a César, a la profe Silvia, a la Sofía, a Diego, a Brisa, a Mario, Caleb, Samuel, Iván, Daniel, Héctor, Le Folker, Yadet, Doña Hilde y Signi. En el nombre de Jesús, pon nuestra armadura, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado, antes que nada, Señor, el aire para respirar en este día, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos porque nos has bendecido, Señor Jesús, con estas palabras, Señor Jesús, que nos han llegado a cada uno de los que estamos escuchando, tanto los que estamos acá como los que están detrás de la radio. Gracias, Señor Jesús, porque en esta tarde preciosa y maravillosa nos has traído acá, Señor, un sábado más, como decimos. Un día más que nos traes acá para compartir la palabra, orar por las personas que lo necesitan, apoyar a los hermanos que están en oración, en tribulaciones. Gracias, Señor Jesús, porque me das una esposa preciosa que me complementa siempre con su ayuda idónea, Señor Jesús. Gracias.
Gracias porque me das el placer, Señor, de honrarte y glorificar tu nombre, educando a mi hijo en tus caminos, Señor Jesús, porque solo tú puedes hacer esos milagros, Señor Jesús. Gracias, Señor, por Joshua Alejandro, por mi hija Wendy Nicole y mi hijo Dickerson José, estos niños preciosos que los estamos criando, Señor, en tus caminos porque tú así lo has decidido y así queremos hacerlo, Señor Jesús. En esta noche quiero orar por estas personas que han estado escuchando la radio desde hace más de un año. Y hay muchas personas que hace 12, 13 meses nos escucharon por primera vez y les gustó las prédicas, los debates y todo lo que hemos estado tratando de hacer acá con la ayuda del Señor. Porque créanme, hermanos, sin el Señor no pudiéramos hacer esto. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese puesto en el corazón de mi suegro, de mi cuñada, inclusive si no me hubiera puesto en el corazón venir acá a la radio, hermano, esto no fuera posible. Solo Dios puede hacer esas cosas, nadie más, nadie. Y como decía la palabra, al que le cree al Señor todo le es posible. Y gracias, Señor, porque creímos en que este programa podía ser escuchado, pero más que escuchado podía ser de ayuda para las personas. Y algunas de esas personas podemos mencionar a William Cisnero. Varón, crea en el Señor. Antes que nada, crea, porque el Señor le va a revelar esa palabra que está esperando. Crea en el Señor, Él lo va a hacer. Crea en su restauración y que le dé dirección en todos sus caminos, hermano. En el nombre de Jesús, yo así lo creo. Y si usted lo cree, varón, el Señor se lo va a dar la petición, conforme a la voluntad del Señor. Venimos pidiendo por la pronta recuperación del doctor Emilio Miranda. Bendito sea Jalin Rama Haisha Taparís. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Eloi hakinu halu rashitu para hati. Meli hali aushu rafahiti vanita. Baraja hala rima hatito rafa. Utu rafa haishi. Rafa harimishi. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Para tu gloria y para tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, y declaramos sanidad en esta persona. Este doctor que de alguna u otra manera fue usado por ti, Señor Jesús. Sus manos fueron usadas por ti para sanar a otras personas. Te pedimos ahora por él, Señor Jesús. Usa las manos de cada uno de los doctores que lo están interviniendo para que sea sanado. El Señor se lo va a dar la petición, conforme a la voluntad del Señor. Venimos pidiendo por la pronta recuperación del doctor Emilio Miranda. Bendito sea Jalin Rama Haisha Taparís. Bendito sea tu nombre, Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso. Te venimos pidiendo también, Señor, por la señora María del Carmen Aragón. Seas tú sanándola y restaurándola. Hashir Rafama. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Sánala. Por tus llagas la declaramos sana en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque hoy ha sido un día de bendición, Señor, para muchas personas, yo así lo creo. Varón, que tú aún no conoces al Señor y tienes muchas dudas, muchas preguntas y muchas peticiones. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te declaro como mi Salvador personal. Todas mis cargas, el Señor se lo va a dar la petición, conforme a la voluntad del Señor. Venimos pidiendo por la pronta recuperación del doctor Emilio Miranda. Bendito sea Jalin Rama Haisha Taparís. Bendito sea tu nombre. Amén. Hermano, varón, dama, que no conocías de Cristo y repetiste esta oración, pídele al Señor, con fe, que lo que sea que tú le pidas y esté conforme a su voluntad y de acuerdo a su voluntad, Él te lo va a dar. Busca una iglesia, lee la Biblia y sigue su camino, que es un camino precioso, difícil pero precioso, y es el único camino hacia la verdad y la vida.
Quiero pedir por el hermano Williams Torres. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en esta persona. Por tus llagas, Señor Jesús, ha sido sanada. Lo declaramos y lo creemos. Y si él lo cree, en este momento, el Señor trabajará en su vida. Pido bendición espiritual para él también en tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, te pido sanidad, Señor Jesús. Por Donald Segovia, sánalo, Señor, restáuralo, Señor Jesús. Te pido, Señor, también por todas aquellas personas que nos están escuchando y que no nos han llamado por pena, por timidez o porque simplemente no tienen saldo en el teléfono o porque a lo mejor no saben el número. El 2222-4749, el 2268-2497. Pueden marcar, hermanos. Oraremos por ustedes, que si no lo hacemos hoy, lo hacemos el próximo sábado, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También pedimos por el señor Sergio Mesa. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en sus riñones. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias, porque todo lo que haces, Señor Jesús, es bueno. Porque tu palabra lo dice, Señor Jesús. Invócame en el día de la angustia, que yo te responderé, dice el Señor. No tengan miedo, hermanos, pídanle al Señor. No pidan para sus deleites, porque no se los va a dar. Pidan para sanidad, para restauración, para prosperar, primero espiritualmente, que es más importante. Y te pedimos, Señor Jesús, por Betsy Raudes, bendícela, Señor, sánala, restáurala, Señor Jesús, dale fuerza, dale fortaleza, Señor Jesús. Te pedimos por cada una de las personas, Señor Jesús, que nos han apoyado en nuestra vida espiritual principalmente, en nuestra vida familiar, Señor. Tantas personas que nos han dado tantos consejos, que tú los has usado, Señor Jesús. Esos anónimos, Señor Jesús, que están detrás de cada uno de nosotros que estamos buscando de ti, Señor Jesús. Te pido compasión, Señor, por cada una de esas almas que están perdidas, Señor Jesús, aquí a la media cuadra, Señor Jesús. Esas almas que no saben qué hacer y que se apartan de tu camino. Ayúdanos, Señor, y manda obreros para la mía, Señor, porque es mucha. Ayúdanos, Señor, a encontrar personas correctas y temerosas de ti, Señor Jesús, para seguir luchando esta buena batalla de la fe, seguir orando y luchar por esas almas que nos hacen falta, Señor Jesús. Porque yo sé, Señor, que tu venida está pronto. No sabemos ni el día ni la hora, lo que sí sabemos que vienes pronto, Señor Jesús. Y si tú te has demorado según nuestros tiempos en venir, es porque todavía no es el tiempo ni el momento exacto. Porque todavía andan almas perdidas. Y todavía andan personas que necesitan de una oración. Y todavía hay en este mundo pastores, predicadores, evangelistas, que están de rodillas llorando porque se apartaron del camino y quieren regresar, pero no tienen el valor para hacerlo, porque la tribulación es tan grande y el enemigo ha puesto tantas, pero tantas dificultades en su camino. Pero tu palabra es preciosa y dice que no hay una prueba más grande que podamos soportar. Hermano, esa prueba que tienes en este momento no es más grande que tu fuerza, porque esa fuerza te la da el Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos que todas las personas que están caídas, si creen, se van a levantar en el nombre de Jesús. Créanlo, busquen al Señor, busquen el camino correcto, regresen al camino si se han apartado. Y si no están en Él, síganlo, que es lo mejor que les puede pasar. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Gracias, hermano Dickerson. Gracias por los hermanos que están llamando y han llamado para orar por ellos. Bendecimos en esta noche maravillosa a mi madre Juana Reyes, bendiciéndola, que el Señor le dé fuerza como el búfalo y me la rejuvenezca como el águila. Bendecimos también a mis hermanas, a cada una de ellas, fortaleciéndole que sigan adelante en el nombre poderoso de Jesús, y a todos mis sobrinos. Bendecimos a mi hija Katy, a Katy Verónica Reyes, que sea bendecida, la bendecimos, y a cada uno de mis nietos.
Bendecimos también en esta tarde maravillosa a cada uno de los oyentes. Y aquí están pasando más llamadas. Estamos bendiciendo aquí a Juan Gaitán Gutiérrez. Tiene problemas digestivos desde hace 3 meses. Señor, dale sanidad. Yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. A Juan Gaitán es sano en este mismo instante. Si tú lo crees, es posible, querido hermano. Estamos también aquí bendiciendo a Juan Manuel Vivas Padilla, que le dé fortaleza espiritual y sanidad total y completa. A Victoria Rivas, que le dé fortaleza y sanidad. Hermanos, si ustedes creen, el Señor le da la fortaleza total y completa y la sanidad. Porque para el que cree, todo le es posible. Le damos gracias, Señor Jesucristo. Venimos bendiciendo al pastor George Agua en Miami. Que el Señor le dé fortaleza, ánimo y aliento para que siga adelante. Bendecimos al pastor Daniel Garnique también, que siga adelante predicando la verdad del evangelio, porque Cristo está a la puerta. Bendecimos al pastor Mario Gutiérrez, que siga adelante. Bendecimos a su familia, a su esposa, a sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a todos los oyentes. A todos los oyentes los bendecimos con toda la bendición espiritual de lo alto. Bendecimos a Arnold Torres. Que el Señor le dé fortaleza, que siga predicando la verdad del evangelio. A David Diamond lo bendecimos también esta tarde maravillosa. Hermano, Cristo es una verdad. Que nadie le quite su corona. Tenemos que andar en integridad, santidad y obediencia. No es fácil, pero con Cristo se puede, querido hermano. En estos momentos difíciles que está viviendo el mundo, Cristo nos da la fortaleza, porque dice que nosotros somos la luz del mundo, predicando la verdad del evangelio. Bendecimos a todos mis sobrinos en el nombre poderoso de Jesús, y también estamos bendiciendo al pastor Jorge Castillo, de la iglesia Nuevo Amanecer en Diriamba. Adelante, pastor, siga adelante, esa obra es suya. Si usted lo cree, esa obra es grande, pero en la sana doctrina. Hermanos, no se aparten de la verdad de Jesucristo. Yo le digo, hermanos, escapen por su vida. Escapen por su vida. Los tiempos son malos y hay que aprovecharlo bien, andando en integridad todos los días de nuestra vida. Escapa por tu vida. Cristo viene, hermano, Cristo viene. No es una fábula, no es una mentira, no es un cuento, no es una leyenda. El arrebatamiento de la iglesia es una verdad absoluta, porque Cristo es la verdad y el camino. Solo tienen que creer en su corazón que Cristo viene. Pero tenemos que apartarnos del mal, apartarnos del pecado, hermano. El pecado está a la puerta en el mundo entero. Y el pecado está consumiendo a los hermanos en Cristo también, porque hay pecados ocultos y no quieren dejar ese pecado oculto que tienen. Ustedes saben que están pecando y si Cristo viene se van a quedar. Sencillo como eso, hermano. Dejemos el pecado. Empecemos a andar en integridad, en santidad, todos los días de nuestra vida. Hermano, el Señor le da vida, vida eterna. No entendemos, muchachos, arrepiéntanse. Hermanos en Cristo, dejen la fábula, empiecen a andar en el camino de la verdad y la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Empecemos a pedir fe al Señor, y ese género en que le va a salir con oración y ayuno. Hermano, decirle: Señor, tengo incredulidad, no creo. Hermano, entonces tiene que decir: dame fe. En ayuno, en oración, el Señor le va a quitar ese demonio de incredulidad que lo está atormentando todos los días de su vida y no lo cree. Hermano, la palabra fue bien clara, expuesta en esta tarde. Cristo viene, Cristo viene. Yo espero su venida, que el Señor le aumente la fe, me aumente la fe para creer que realmente el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Es una revelación del Espíritu Santo en mi corazón, en su corazón. Si usted cree, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, hermano, hacia la nueva Jerusalén.
Vamos a la boda del Cordero, donde todos estamos invitados. Pero aquellos que estemos en santidad, en obediencia, alejándonos del pecado, para poder alcanzar esa victoria final. Cristo viene, y yo espero su venida. Será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Cristo viene. Amén. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Las cosas están cambiando. El hermano José Agustín Reyes, siervo de Jesucristo, presentó su programa Escapa por tu vida. Puede llamarnos al 8999-4971 para cualquier información o consejería. Hasta nuestra próxima audición. Dios les continúe bendiciendo. Algo